están? Les voy a contar cómo tienen que hacer para poder comprar una moto en España siendo extranjeros. En primer lugar, tienen que obtener el NIE, que ya les voy a explicar lo que es, luego el empadronamiento y luego la licencia internacional. Lo primero que van a necesitar obtener es el NIE, que es el número de identidad de extranjero y sirve para identificar un extranjero en España. Tienen dos posibilidades. Van a la embajada de España en su país y lo piden desde ahí, o van directamente a España y lo piden en la policía. ¿Qué les van a pedir? Yo lo hice directamente primero en la embajada de España en Argentina, porque siempre está como segunda opción pedirlo en la policía si me lo rechazaban ahí. Y lo que me pidieron fue un pasaporte válido con una fotocopia, rellenar un formulario que te dan allí mismo en la embajada y luego pagar el arancel. El arancel en general ronda los 10-11 euros en la moneda local de cada país, ¿cierto? Es un trámite muy sencillo que puede llegar a tardar, dependiendo de la embajada, entre un día y una semana. No tiene mayores complicaciones y en el formulario te piden que especifiques exactamente por qué estás pidiendo el NIE. Yo lo que dije fue que quería comprar una moto en España para poder recorrer África y efectivamente me lo dieron sin ningún problema. El segundo trámite que tenemos que hacer después del NIE es el empadronamiento. El padrón municipal es donde están censadas todas las personas de ese municipio. Esto es importante porque le está diciendo al gobierno que nosotros tenemos una dirección legal, que realmente estamos residiendo en el país. No importa si lo estamos haciendo de forma ilegal, irregularizada o no. En esta instancia a ellos realmente no les interesa eso, o sea que incluso estando de forma irregularizada dentro del país se puede uno empadronar. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir para empadronarse al ayuntamiento del municipio donde nos estamos empadronando, o sea, del municipio de la dirección donde nos queremos empadronar. Nos van a pedir una serie de documentaciones con todas las fotocopias respectivas de cada caso. Nos van a pedir formularios, en principio, que nos van a dar ahí para que rellenemos. Luego, el NIE que ya sacamos con la fotocopia. Y luego tenemos un par de posibilidades. Para constatar que realmente vivimos en ese lugar, nos van a pedir fotocopia y original de una factura a nuestro nombre, que puede ser de teléfono, de agua, de algún servicio del domicilio. Si no tenemos eso, también podemos presentar un contrato de arrendamiento donde aparezca nuestro nombre. Y si no tenemos eso, como yo, que no lo tengo porque realmente no estoy viviendo en España, la tercera opción es pedirle a un amigo que esté empadronado en España que nos empadrone en su propio domicilio. Entonces, deberías rellenar los formularios con él, llevar tu NIE con fotocopia, él debería llevar también su NIE con su documento de identidad y fotocopia. Además, ir él, porque va a firmar él los formularios también como vos. Y además, él debería llevar una factura a su nombre o el contrato de arrendamiento a su nombre. Entonces, vamos a repasar a ver si se entiende bien. Los formularios, tu NIE con fotocopias y después puede ser una factura a tu nombre del domicilio, un contrato de alquiler a tu nombre o un amigo que te vaya a empadronar que tenga una factura del domicilio a su nombre o un contrato de alquiler a su nombre. Con eso lleva más o menos unos 15-20 minutos como mucho poder obtener el empadronamiento. Es un papel y es algo muy muy simple realmente el trámite.
Lo que les recomiendo hacer es llamar al ayuntamiento del municipio primero para ver si hay que ir directamente ahí o si tienen alguna otra oficina destinada para ello. Conviene siempre empadronarse en municipios pequeños o en lo posible que no sea ni en Barcelona ni en el centro de Madrid, porque siempre los trámites son mucho más rápidos así. Y también preguntar si necesitas una cita previa y dentro de qué horarios se puede ir. Una vez que ya tenemos el NIE y tenemos el empadronamiento, podemos proseguir con la compra de nuestro vehículo. Una vez que ya tenemos hecho el cambio de nombre, el paso que sigue es sacar el seguro automotor, que es algo muy simple de hacer si tenemos toda la documentación necesaria. ¿Cuál sería? El NIE, que es simplemente el número, no hace falta ni siquiera que mandemos la fotocopia o una foto del NIE, porque ellos se encargan de verificar si es verdadero o no. Luego necesitamos todos los documentos del vehículo, que tiene que tener matrícula española para que un seguro español lo acepte. La licencia de conducir válida de nuestro país. Y algunos seguros te van a pedir también la licencia internacional acorde. La licencia internacional solo la puedes obtener en tu país y dura 1 año. Además de esto nos van a pedir el empadronamiento con la dirección nuestra española, que realmente solo sirve a fines administrativos. Y luego nos van a pedir algo que no aparece en todas las licencias de conducir, que es la fecha de antigüedad de nuestro registro. ¿Esto qué quiere decir? No es la última vez que fuimos a renovarlo, sino la primera vez que sacamos el registro para ese tipo de vehículos. Hay que tener mucho cuidado cuando nos preguntan también qué rango de licencia tenemos, porque por ejemplo una A española es una A3 en Argentina. Entonces primero conviene siempre verificar cuál es el equivalente en España y mandarles en el email o diciéndoles por teléfono o en persona qué equivalencia sería para que no se equivoquen. Los seguros en España se compran y se pagan de forma anual, no es posible hacerlo de forma mensual. Así que, por ejemplo, yo solo lo quiero usar 3 meses dentro de Europa y luego voy a salir a África y no lo voy a usar más. Sin embargo, de todas formas tengo que comprar 1 año de seguro entero. 1 año de seguro para una moto, por ejemplo, con la antigüedad, la mía tendrá unos 17 años y mi antigüedad de registro ronda más o menos los 200 euros anuales. Además del seguro automotor, si no la tienen ya, porque muchas veces los vehículos vienen ya con esto pasado, tienen que sacar la ITV o ITV, como le dicen en España, que es la inspección técnica vehicular. Para la inspección técnica vehicular les van a pedir ciertos requerimientos que les conviene averiguar de antemano del vehículo y además les van a pedir la documentación del vehículo y el seguro automotor en regla. Con eso terminamos. Acuérdense, es NIE, empadronamiento, el seguro automotor para el que van a necesitar esas 2 cosas, los documentos de la moto a su nombre y la licencia internacional, y además después pasar la ITV. Espero que disfruten de manejar por España, les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.